Pues nada, pues estamos aquí, vamos a empezar el primer Twitch que hemos hecho en Más Madrid, a ver qué tal sale este experimento, porque la verdad es que no habíamos probado nunca esta herramienta, pero teníamos muchas ganas de empezar. Se ha venido Rita Maestre a mi casa, bueno, Rita no necesita presentaciones, pero sabéis que es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Yo soy Eduardo Rubiño, que soy senador de Más Madrid, y bueno, estamos ahí trabajando mano a mano desde distintos niveles de administración, pero bueno, más o menos es lo mismo, que es defender a Madrid, defender un proyecto para Madrid más abierto, y bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de cosas que tienen que ver con los derechos LGTBI en la ciudad de Madrid y con algunas cosas que han ocurrido. Pero bueno, antes de nada, pues vamos a esperar a que la gente se vaya conectando, sí, que ya hay bastante peñita. Parece que se va conectando bastante gente, dejamos un minutito, un par más, os damos la bienvenida mientras tanto. Estamos en Usera, así que un saludo especial, yo creo, a los usereños, a las usereñas que nos estáis siguiendo aquí desde el barrio. Yo llevo poco tiempo, pero tengo mucho orgullo de barrio, o sea, cada vez estoy más contento con mi barrio, con Usera, que es un barrio que está muy abandonado por el Ayuntamiento de Madrid y por el alcalde, ahora. Total. Durante los años anteriores hubo mucho trabajo en Usera, pero bueno, ahora lo han dejado un poco de lado. Hemos estado esta mañana, de hecho, en Plaza Elíptica, presentando nuestro plan contra la contaminación en Usera, que es una zona ahí, el Plaza Elíptica es como un punto negro de la contaminación, y, sorpresa, lo que se le ha ocurrido al alcalde para gestionarlo es apartar los coches de la estación de medición. Muy bien, o sea, muy práctico. Te tapas los ojos, muy práctico, te tapas los oídos, pues y el problema desaparece. Estamos volviendo a los tiempos en los que Ana Botella movía las estaciones de medición de contaminación para llevarlas a la casa de campo, que ahí no había contaminación de ningún tipo y estábamos pues, en unos niveles ideales. Es como un poco la guía del PP, o sea, debe estar ahí incluido en el manual, efectivamente, del Ayuntamiento del PP. Muy bien, estupendo. Pues el otro día estuvimos con Félix López Rey, que es concejal del Ayuntamiento y que además es bueno, un histórico, un referente de la lucha vecinal en Useras y en especial en Orcasitas. Claro. Y se estuvo reivindicando porque era el encendido de luces de las luces de Navidad. 3,5 millones. Sí, 3,5 millones que ha costado, que a lo mejor podía haber gastado un poquito menos este año y a lo mejor haberlo dedicado a cosas que a lo mejor en pandemia... ¿Tú crees que no es muy de su estilo? No. He sido más bien, pues eso, Navidad, luces, banderas, que como sabemos todos solucionan los problemas, pues no solo de la contaminación. Luces con banderas. Luces con banderas es doble combo, solucionan más problemas todavía. Un poco feria de abril también, ¿no? En un punto sí. Así que pues ya sabéis lo que tenemos en el Ayuntamiento, pues un alcalde y un gobierno, pues diría poco dedicado a la gente y a los problemas reales de la gente. Buenas noches, ya veo que están presumiendo de diseñador gráfico un ratito, hombre, por supuesto, vamos, han hecho una transición guapísima para empezar con el canal. Pues nada, bueno, pues vamos teniendo mucha gente por aquí ya. Sí, mira, tenemos vecinas del barrio. ¡Ole! ¡Ole, Raquelita! Pues vamos a empezar pues sí, muy bien. A ver, cosas. íbamos a hablar... bueno, a ver, yo te quería preguntar primero, porque he visto que estabas en el programa de Amarna Miller. Sí. Has estado hoy, que se ha estrenado hoy, el programa que lleva Amarna, que yo estuve hace un tiempo. Este es el Mood. Este es el Mood. Y tenéis que ver el vídeo, o sea, bueno, el vídeo grabado que está en el canal que tienen, porque es sobre educación sexual, que es otro temazo que podríamos estar hablando durante un montón de rato, pero yo me imagino que ha tenido que ser súper guay la entrevista. Bueno, Amarna, ya sabéis que es una máquina de persona, es una persona que tiene como, para mí, como muchísimo fondo personal e intelectual, y además es como muy divertida, fluye en muchísimas cosas. O sea, yo me lo pasé genial, Tiene equipazo, además. Salieron un montón de cosas, sí, o sea, es un gustazo. Yo me tuve, o sea, fue como tan fluido, ¿no? Tan sencillo, así como que salía natural, que de repente me di cuenta que estaba como a punto de empezar a confesar como mis historias personales, sí. ¿sabes? A mí me pasó, Too much, hay que... Porque además, claro, te hacen algunas preguntas como personales y llega un punto en que dices, de aquí a me de la lengua completamente, o sea, estoy aquí hablando de mi relación, de qué relación tengo, o sea, como les encanta además de hablar de ese tema. Que es guay, porque yo creo que además para hablar de... Bueno, no solo de feminismo, de educación sexual, está bien, yo creo que desde la política no haya una separación, ¿no? O sea, que además de dedicarnos temporalmente a la política, pues somos humanos y nuestras reflexiones y vivencias también son importantes en lo que pensamos, ¿no? O sea, que está bien compartir. Y darle visibilidad a determinadas cosas, claro. Sí, o sea, realmente mola mucho, pero es verdad que hay como
una cuestión ahí entre la frontera de la privacidad y cuánto te expones, que como te descuides empiezas a hablar por ahí por la boca y... Sí, y a lo mejor hay algún damnificado en la historia y no eres tú, sino otro que pasaba en algún momento. No, de hecho hablé de mi exnovio y me escribió y me dijo, ¿cómo que has dicho que estábamos en las antípodas ideológicas? Que me has pintado como un facha, eso es mentira. Y yo, pero vamos a ver, hombre, ten en cuenta... ¿Alguna diferencia había? No me fastidies, éramos muy diferentes. Sí, pero bueno, que veáis la entrevista de Amarna, que la ha hecho Amarna Rita, que seguro que está fenomenal, y además de un tema tan importante y tan olvidado como es la educación sexual, que ahora mismo estamos debatiendo una ley de educación a nivel estatal que, bueno, o sea, se está haciendo deprisa y corriendo, y creo que va a ser bastante insatisfactorio, que todos estamos de acuerdo en que hay que derogar la ley Wert, que fue una ley nefasta, que levantó muchísima oposición, que perjudicaba a la escuela pública. Pero claro, ahora hay una oportunidad de hacer una ley en condiciones y en lugar de eso estamos dejando un montón de asignaturas pendientes, y entre ellas está la de la educación sexual, que creemos que es fundamental para combatir la LGTBI-fobia, para acabar con el acoso escolar en general, para hacer igualdad de género en las escuelas. Es completamente fundamental. Sí, pero como en todo, ¿no? Muchas veces pues el debate o los debates importantes o actuales o modernos pues se pierden porque el espacio lo copan, bueno, pues las exageraciones histriónicas de se va a acabar el castellano en España, se va a acabar la escuela concertada, en fin, todo eso. Se va a cerrar la educación especial, bueno, que es totalmente mentira. Pero es que lo dicen en serio. El otro día, de hecho, precisamente aquí no será, en el barrio Moscardo, pasé por un colegio concertado que había ahí y tenían como mucha propaganda contra la ley CELA, con los lazos y tal, y me acerqué un poco a mirar, bueno, pues qué tipo de cosas ponían, y joder, es que el brochazo era tal que decían, con la ley CELA se cerrará este colegio. Pero bueno, ¿no? Bueno, pues efectivamente, cuando el debate es... el debate público lo resiste todo. Es que puedes decir, o sea, nos estamos acostumbrando a que se puede decir tal nivel de mentiras y tal nivel de desconexión con la realidad, con lo que ponen las leyes, que luego tú intentas decir, no, mira, pero es que léete el artículo, que no pone esto, que de lo que se está hablando es de que hay que conseguir que los colegios tengan recursos para atender a toda la diversidad que pueda haber en un aula, y que eso es necesario, que hace falta, porque si tú tienes pues una gran diversidad en el aula, no lo puedes hacer si tú eres un profesor que estás solo, que no tienes una especialización para atender a determinadas cuestiones, y de lo que se trata es de poner todos esos recursos a funcionar. Total. No se trata de cerrar nada, o sea, se trata de que la escuela pública, que tiene que asegurar la igualdad de oportunidades, recoja toda esa diversidad. Total. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Total. Y es verdad que hay lo están comentando por aquí, alguien de nombre complicado de leer, porque son unas cuantas consonantes, pero habla de KRSZZZ. Pero habla de una cosa que es verdad que está siempre en el debate, ¿no? Que es la cuestión como del consenso al hablar de educación, ¿no? Sí. Y de la reforma educativa. Y es verdad que es siempre una... Bueno, que probablemente en otros países pues sea algo mucho más de consenso, pero lo cierto es que en España, cada vez que cambia el gobierno, cambia la ley. Sí. Cada 8 años tenemos una ley de educación nueva, y además es como una especie de ida y vuelta permanente, ¿no? Tampoco se actualiza mucho, o sea, llega cada uno y pum, pone lo suyo. Y es verdad que así pues es difícil construir un sistema educativo estable y fuerte, ¿no? Porque cada generación le toca una ley. Pero claro, que unos hayan hecho una ley como fue la ley Wert sin escuchar a nadie de espaldas a todo el mundo... Bueno, que la aprobaron con los votos de su partido. O sea, sí, exclusivamente, solamente ellos, solamente el Partido Popular con su mayoría absoluta. Bueno, pero que ellos lo hayan hecho mal no significa que nosotros, cuando el bloque progresista, digamos, y la diversidad de fuerzas que estamos apoyando ahora mismo a nivel estatal, que haya cambios, lo tengamos que hacer igual de deprisa o sin, por ejemplo, escuchar a todos los sectores uno a uno. Porque, la comunidad educativa. Claro, es que podía haber habido espacio para muchísimo más debate, para escuchar a mucha más gente. Por el Congreso no ha habido ponencias en las que se haya recibido a colectivos. Eso al final lo que hace es que la ley no perdure. Total. Porque si tú haces una cosa, aunque el otro tenga voluntad de dar pasos marcha atrás cuando haya un cambio en el gobierno, si tú has hecho cosas que merece la pena, eso perdura. Y que están como bien asentadas, claro, ¿no? O sea, que ya han pasado a ser parte un poco como de los pilares, claro, pues luego es más difícil destruir. O sea, yo pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió en Madrid Central con el Ayuntamiento de Madrid. Es un cambio estructural para la ciudad, para la vida de la ciudad, pero que tenía tanto sentido, iba tan en la línea de todas las directivas europeas, de la lucha contra la contaminación, de un modelo de ciudad que se está imponiendo en toda Europa, que aunque hicieran toda la campaña hablando de que iban a tumbarlo, de que iban a llegar y iban a darle la vuelta, y que al día siguiente Almeida tenía carteles que decía:
el 15 de mayo, bueno, no, el día de las elecciones, se Sí, acaba Madrid 26 Central. de mayo se acaba Madrid Central. Y a día de hoy, ¿qué ha pasado? Pues que Hello. han tenido que renunciar porque saben que si no se van a enfrentar a una multa de Europa. De Europa. Y que no tienen Bueno, ningún otro plan. claro. O sea, y que además hay un rechazo ciudadano, yo creo que más amplio que Total. el de los votantes de izquierdas. No, es que cuando la gente se acostumbra a respirar, Efectivamente. pues, luego, pues luego luego es difícil que quieran volver Total. Bueno, pues a ver, íbamos a hablar de un Eso, tema que nos que era... enrollamos. Sí, nos estamos enrollando, que bueno, a ver, va un poco No, de bien, esto bien, también. bien. Pero íbamos a hablar de un tema que ha sido largo, una larga lucha en los últimos meses, que es el tema de la placa de Cristina Ortiz La Veneno. Es una placa que conmemora a una persona como Cristina Ortiz que aportó tanto a la visibilidad y a que se abrieran determinados aspectos en derechos LGTBI, en concreto para las personas trans, que siempre ha sido como la pata del colectivo más golpeada y en una situación de mayor vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Manuela puso una placa en recuerdo a Cristina Ortiz hace ya un tiempo y lamentablemente esa placa fue vandalizada. No sabemos si fue porque hubo unos homófobos, unos transfobos que quisieron quitarla o fue alguien que se la quería llevar a casa, no lo sabemos. Pero el caso es que esa placa desapareció y justo se acabó la legislatura. Así fue. Y entonces la cuestión estaba en, bueno, hay que reponer esa placa cuanto antes. Y tenemos un compañero, tenemos un montón de compañeros en el distrito, pero que llevaron a la Junta Municipal la propuesta de reponer la placa y se consiguió un acuerdo, ¿no? Se consiguió un acuerdo. Pero como siempre los acuerdos, luego hay que ver que se cumplan. Efectivamente, o sea, un acuerdo político, pero claro, quien tiene que dar los pasos es el gobierno de Almeida, ¿no? Y por ahora, pues lo cierto es que no tenemos noticia. Tenemos una noticia, Bueno. que es que mañana han dicho, después de insistir, Después de un año y medio. después de un año y pico, después de que haya habido todas las muestras de afecto que ha tenido que ver con el fenómeno de la serie, con la revalorización de la figura, de que mucha gente se ha dado cuenta de la importancia que tenía la figura de Cristina Ortiz La Veneno, bueno, pues en un determinado momento ha habido tanta presión que el gobierno ha tenido que decir una fecha, que es mañana. Mañana se supone que por fin se va a reponer la placa del Parque del Oeste. Y bueno, vamos a ver si es verdad. Desde luego, si lo conseguimos, yo creo que habrá sido una victoria de toda la gente que ha estado insistiendo en este asunto y que se ha movilizado para hacerlo posible. A nivel como político y colectivo, digamos, pero también a nivel individual, ¿no? Cuando volvimos, ¿te acuerdas? La semana pasada fue, o la anterior, sí, la semana pasada, ¿no? Que Sí. fuimos otra vez con algunos compañeros más a poner más flores y otra vez como una placa, bueno, De no papel. institucional, pero de papel que imprimimos. Y fuimos allí porque hay una persona que todas las mañanas, un chico que todas las mañanas pasa por el Parque del Oeste a las 7 de la mañana para ir a trabajar y entonces tiene la actualización cada día de cómo está la placa. Por ejemplo, fue él quien le contó otra vez al mundo que habían quitado, que el ayuntamiento había retirado las ofrendas florales, las fotos, tal, que se habían puesto, ¿no? Y no nos habíamos enterado. Bueno, pues ese chico casi ha asumido como una responsabilidad individual, ¿no? Sí, ciudadana, pues dar el Se lo ha parte cada tomado día como de su cómo está. misión. Pero yo creo que es una cosa muy, muy bonita, porque Sí. muy bonita y que dice mucho además, tanto del símbolo como del estado, yo creo, de no sé si tanto del movimiento, pero sí del sentimiento, ¿no? Ciudadano en Madrid. Y creo que es una muy buena señal, ¿no? O sea, gente que asume, mucha gente que asume que hay derechos que están en juego y que cada uno tenemos un pequeño papel en eso. Y que, Sí. pues eso, cada mañana cada uno desde su lugar, pues él, al pasear por delante por las mañanas, pues hace una foto y lo cuenta. Edu, una partidita al Uncharted. Pues la verdad es que... Y a la Among Us, como has dicho antes. Yo todavía no lo he catado al Uncharted porque me pilló... O sea, bueno, yo soy más de Last of Us, no sé. El Among Us me gusta y a eso tenemos que jugar un día porque Esto puede ser un siguiente. hay que probarlo, Esto puede ser un siguiente. O sea, yo por cierto, bueno, aprovecho. Yo me voy a abrir un canal de Twitch también. De hecho está ahí... Está haciendo publi en este momento. Voy a hacerme la promo porque, a ver, ya que estamos aquí... Seguidme en por favor. ritamaestre. Sí, eso no. El tuyo no está abierto todavía. Cuando te lo abras haces la promo. Vale. El mío es Edu Rubino. Si queréis podéis seguirme ahí. Y no sé, no prometo nada, pero iremos haciendo alguna cosa. Y ya tengo unos amigos que lo de la Among Us habrá que hacerlo. Yo, si también Rita, si quiero. quieres jugar a la Among Us, ¿has jugado? No, ¿juegas pero a- yo te quiero también. Bueno, pues aprendes, porque También eso es muy verdad. fácil. O sea Me que tengo que sí. abrir la cuenta y luego Sí, sí. aprender. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, volviendo a eso, mañana vamos a ver si se pone la placa realmente y vamos a intentar acompañar a los compañeros que se van a acercar a asistir a ese momento, que va a ser un momento especial porque va a ser una victoria, yo creo, y ojalá lo veamos hecho una realidad. Yo creo que será una pequeña satisfacción y una pequeña reparación, y sobre todo que es que esa placa nunca debió de haber desaparecido de ahí. Nunca debió, y además me parece bastante... como, bueno, por una parte feo e indignante, pero por otra parte también de alguna forma calza bien con el gobierno que hay en la ciudad de Madrid, ¿no? Van a poner la placa un poco, si la ponen, a escondidas, ¿no? O sea, un viernes a las 10 de la mañana, y porque nos hemos enterado y hemos estado ahí llamando, preguntando a la concejal, al concejal, tal, pues nos han dicho que a las 10, pero que ellos no piensan hacer ningún acto, que no invitan a nadie porque no va a haber acto, ¿no? Bueno, yo creo que si hay una comunidad tan grande en Madrid diciendo esta placa y este símbolo es importante para nosotros, que de hecho la ha ido reponiendo y llenándola de flores cada vez, claro, que menos, ¿no? Que un ayuntamiento que le gustan las banderas, las luces, ¿no? Así como lo grande, el plató, así que bien, le dé bien de plató. al momento. Bueno, pues yo creo que se lo debe un poco a mucha gente en Madrid, y de hecho... Bueno, pues también estaría bien quizás que organizáramos una especie de... Igual no le gusta mucho a Ortega Smith. Eso puede ser, le tiene que aprobar los presupuestos ahora. Entonces, claro, hacerte la foto poniendo Están la los placa presupuestos ahora, y a lo cuando mejor... gobiernas con un señor como Ortega Smith, igual a lo mejor no lo de es... Veneno ahora mismo no le gusta mucho, pero a lo mejor podríamos hacer una especie de inauguración. Bueno, lo lanzo así. Algo, ¿no? Inauguración ciudadana de la placa. Pues si ellos quieren hacerlo mañana a las 10, que es más difícil que todos podamos ir porque estamos trabajando, pues a lo mejor por la tarde nos podemos acercar allí y hacer una bonita inauguración. Pues sí, la verdad es que sí. Además, bueno, yo iba a decir que hay una cuestión también simbólica muy importante con este asunto, porque este ha sido el año de la Veneno, por la serie, está la cuestión de la placa, pero de trasfondo lo que está es una ley trans que está esperando a ser aprobada, bueno, que está esperando a iniciar la tramitación, porque solamente está como en la casilla de salida, pero que es una ley importantísima que está reclamando muchísima gente. Yo creo que está reclamándolo gente trans, pero también gente cis que está concienciada con la necesidad de que se avancen derechos, porque al final las personas trans han sido tratadas en este país como ciudadanos y como ciudadanas de segunda, y eso se tiene que acabar. Y al final España ha sido referente en derechos LGTBI, hemos conseguido tener unos derechos que en muchos países son envidiados, y que viendo cómo está Europa, que está habiendo retrocesos, pues con más motivo es una cosa por la que podemos sentirnos orgullosos, pero hay que seguir avanzando, porque en concreto las personas trans siguen teniendo muchísimas limitaciones. Para algo tan básico como para poder cambiar en tu DNI cuál es la afiliación y tu género, se te piden un montón de trámites, se te exige un proceso de hormonación de varios años, cuando en realidad pues todas las transiciones de las personas trans son diferentes, y hay gente que no quiere pasar exactamente por los mismos pasos, y que a lo mejor una cosa tan sencilla como es un cambio burocrático, un cambio en el DNI, se lo estamos poniendo muy complicado y estamos dificultando su vida para un montón de cuestiones. Eso es lo que se tiene que solucionar con la ley trans, eso y otro montón de cuestiones, pero es una ley que yo creo que está demandando muchísima gente, y que vamos a seguir exigiendo y presionando para que salga adelante cuanto antes. Sí, yo creo que además hay una parte de... bueno, de las razones que explican que ahora mismo esté parado, ¿no? Que el gobierno lo tenga de alguna forma paralizado el proceso, que bueno, que lo que pone encima de la mesa son razones bastante... me sale chuscas, pero quizás debería buscar algún adjetivo un poquito más, mejor dicho, ¿no? Bueno, como de no solo brochazos, sino que están basadas en general en falacias, ¿no? O sea, que consideran y que se acercan a la cuestión con un enfoque que, además de ser peyorativo en la mayor parte de los casos, es que es abiertamente transfobo, ¿no? Que además es como que frivoliza, ¿no? El proceso por el que una persona se encuentra a sí misma, encuentra su identidad, decide seguir su camino, bueno, como si esto fuera una cosa que de repente te despiertas y de la noche a la mañana toda tu vida cambia, y bueno, pues es así, ¿no? Es un clic, es un interruptor, no es así. Es verdad y hay una falta de respeto, yo creo, muy grande en acercarse a una cuestión compleja y que requiere como cuidado, empatía, cariño, bueno, cercanía, como si fuera, bueno, pues, ¿no? Como una frivolidad. Es un sector del gobierno en concreto, pero es verdad que es un sector muy ruidoso, y que al final está presionando mucho para que la ley al final se meta en un cajón, porque una cosa son los anuncios del gobierno, pero luego hasta que las cosas se materializan, pues es muy complicado. ¿Porque estás viendo algún comentario así? Estoy leyendo, sí. Con Ortega Smith no contéis, antes se muerde la lengua y se envenena, precisamente con la veneno, sí, totalmente. Vamos, ¿no? Sí. Os hacéis una idea, es como, bueno, a lo mejor pasa lo mismo
en la asamblea. No puedo decir en público lo que opino de Polonia. ¿De Polonia país? ¿De Polonia país será? Ah, no sé si era el programa de... Supongo que será por cómo están las cosas ahí. Bueno, hay que decir. Hay que decir que el señor Víctor Orbán, bueno, no sé de qué vas a hablar, ¿de qué vas a hablar? A ver. Es Polonia, ¿no? Yo creo que es... No lo sé, ahora tengo la duda. Creo que estamos quizás cometiendo el mismo error en directo y por tanto vamos a seguir adelante. No, pero mira, yo lo voy a mirar porque vale, ya que estamos... mirando y yo, o sea, ya mientras, que estamos voy leyendo por aquí que dice alguien... Ah, efectivamente, ¿no? Como dice Alejandro, como podría ser el momento de avanzar más en la legislación, ¿no? O sea... Hungría, claro. Es que es... Hungría, es que hemos hecho los dos... La misma conexión. Claro, una conexión entre... Bueno, es comprensible, nos entenderéis, queridos espectadores, una conexión entre los dos gobiernos de extrema derecha, sí, es un poco difícil distinguir cuál es la situación en ambos países porque es realmente grave y estamos viendo cosas muy, muy graves, sí, efectivamente. Y en Polonia es uno de nombre más complicado. Sí, que no lo sabremos. Yo Aunque no lo sé. He leído hoy, no sé si lo habéis visto, anécdota de política internacional. He leído hoy que, no sé si visteis en Bélgica, la policía, que hay toque de queda y bueno, restricciones de coronavirus, ¿no? La policía, bueno, pues entró en una fiesta ilegal, que era una orgía, tal, ¿no? Bueno, pues dentro de esa... lo hemos visto. Vale, pues dentro de esa orgía había un señor que era eurodiputado húngaro, de nombre difícil, Slax o algo así, que era un eurodiputado húngaro abiertamente homófobo, del partido gubernamental, que había reformado la constitución de su propio país para impedir, consagrar el matrimonio como unión sagrada entre hombre y mujer, para impedir que las parejas homosexuales puedan adoptar niños, para incorporar los valores cristianos en la constitución, así directamente. Pues el señor de día era un poquito fascista, de noche pues no, ya en su vida privada no, de noche estaba con 25 hombres. E intentó además, primero, la verdad es que la historia me ha gustado, intentó primero huir por una tubería de la casa y después gritó: tengo inmunidad parlamentaria. La verdad es que le ha salido mal y ha dimitido. O sea, yo como uso de la inmunidad parlamentaria para cosas random me parece como definitivo. Yo en ese aspecto me quito el sombrero porque, o sea, si algún día uso la inmunidad parlamentaria para eso... En fin. En su partido les habrá gustado menos también. En su partido no les habrá gustado nada, de hecho ha tenido que dimitir, o sea que ha sido bastante escandaloso. Encima además hay que recordar que en plena pandemia pues lo de las orgías con 25 personas igual no es lo más conveniente. A lo mejor los de la orgía rival eran polacos, dices. Sí, porque eso ha sido también muy bueno, porque luego han entrevistado al organizador de la orgía. Ah, que decía que eran orgías rivales, que decía que el chivatazo a la policía le habían dado las orgías rivales. Entonces... Pues hombre, una orgía húngara y otra polaca de diputados y eurodiputados de partidos filonazis. Pero es que a mí como concepto lo de orgía rival me parece maravilloso. O sea, no son bandas rivales, son orgías rivales. Oye, pues un mundo en el que se sustituyan las grandes batallas y los ejércitos, bueno, por batallas de orgías, mira, lo he visto. En la pandemia no es lo más conveniente. No, vale, eso, por supuesto. Eso es verdad. Pero bueno, si algún momento pasa toda esta historia... habrá que abogar por las orgías rivales. Patrocinada por Más Madrid. Total. Sí. Bueno, en fin, a ver, había otro tema... Tenemos por aquí? Sí, bueno, a ver, dale. Sí, no sé si tú ves ahí algún... un poco miope. Queríamos hablar... queríamos hablar también de la cuestión de las... Bueno, también hablando de Madrid y del colectivo, ¿no? Del colectivo LGTBI y de la política, queríamos hablar también de lo de las subvenciones, ¿no? Sí. No sé si habréis visto o leído otra de las andanzas de nuestro alcalde Almeida, que ha retirado las subvenciones nominativas que se daban a las asociaciones, voy a decir clásicas, pero bueno, como las más importantes, las que llevan décadas en Madrid trabajando para la ampliación de los derechos no del colectivo LGTBI, sino de todos los madrileños y de las madrileñas, ¿no? Haciendo campañas de prevención del VIH, de educación de salud sexual, luchando por acabar con el bullying en las escuelas, la gente que impulsó los cambios de los que ahora disfrutamos, que son las libertades que ahora tenemos, el matrimonio igualitario, todo eso lo han hecho organizaciones como COGAM o como la FELGTB, que tenían una subvención actualmente como corresponde a cualquier entidad
asentada, con una tradición y con una función social que tiene un valor muy importante y que desde la administración se ayuda a que puedan realizar su trabajo. Es una cosa de sentido común. De repente nos encontramos con que les han retirado la subvención. De hecho, ha habido un proyecto en concreto que es el Observatorio contra la LGTBI-fobia, que es ni más ni menos que la entidad que registra y que hace un escáner de cuál es la situación de LGTBI-fobia en la ciudad de Madrid. Y entonces que se encarga de saber cuántas agresiones ha habido, qué tipo de incidente de odio ha sido, qué perfil tienen los agresores, cómo evoluciona la situación de año a año, que hace un informe que es un informe completísimo y que en gran medida ha sido una entidad que ha funcionado pues gracias a Arcópoli, que tenía este proyecto del Observatorio contra la LGTBI-fobia. Y de la noche a la mañana se han encontrado con que se lo han cargado. Claro, ellos saben que se lo han cargado y dicen que, bueno, dicen una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Que por una parte les darán dinero a esas organizaciones a través de subvenciones de concurrencia competitiva, es decir, que van a poner a esas organizaciones a competir entre ellas o con empresas, bueno, grandes empresas que quieran participar, ¿no? Para prestar un servicio, pero además es que es contradictorio, quiero decir, si es competitiva efectivamente esa subvención, entonces no sabes si se la va a llevar Arcópoli o Clece, ¿no? Pongamos, y aquí, la empresa de Florentino. Y aquí se hace muchísima demagogia. Bueno, es que hay muchas, vamos, en el presupuesto de Madrid tú lo coges y miras catálogo de subvenciones nominativas. El Prado no se pone a competir con el Museo de la Ciudad. ¿Por qué? Porque le das una subvención al Prado y otra al Museo de la Ciudad y otra a... ¿Por qué? Porque son instituciones que merecen un apoyo estable por parte del ayuntamiento. Efectivamente. Y no se te pasa por la cabeza quitarse al Teatro Real. ¿O qué vas a poner al Teatro Real a competir con una empresa para ver quién hace mejor conciertos? Pues al final ocurre que con los excesos que se han cometido en otra época oscura de corrupción en la que hemos vivido todos y que evidentemente... pues cómo no va a haber una opinión ciudadana de que hay que controlar el dinero que se da nominalmente a chiringuitos del Partido Popular que hubo en la Comunidad de Madrid por doquier, por todas partes. Pues evidentemente hay que controlar qué se hace con el dinero. El problema es que utilizar este argumento para cargarte a entidades que son históricas, que llevan haciendo un trabajo completamente imprescindible, con proyectos asentados, que han funcionado durante años y que no tienen por qué estar en riesgo. Al final es comprarle todo el discurso a Vox, que está diciendo que los activistas LGTB son pues chiringuiteros subvencionados que viven de las rentas, cuando son gente que hacen trabajo completamente necesario y completamente imprescindible. Y es utilizar ese argumento para contentar al final a ese sector, que es el que te va a tener que aprobar los presupuestos. Claro. Y hay mucho de eso. Pero al final de un Ciudadanos, porque además el que lo ha hecho es una concejalía de Ciudadanos. Es un señor que se llama Pepe Nierte, que se presenta y se pretende, ¿no? Un hombre pues de centro progresista, ¿no? De alguna manera, pero en la práctica es quien ha tomado la decisión de dejar fuera, bueno, pues a los colectivos referentes del colectivo LGTBI. Y además, que esto también hay que decirlo, los 4 años de gobierno anteriores pues te dan una cierta experiencia. Hay control sobre cada euro público totalmente que el Ayuntamiento de Madrid gestiona. O sea, esto de que, bueno, yo no sé cómo será, no sé cómo habrá sido, yo qué sé, pues en los años del PP, pues mal, imagino, pero al menos en mi experiencia, esto de que el dinero público, ¿no?, fluye y tú se lo das a no sé quién y nadie te vuelve a preguntar, no. O sea, tú das ayudas económicas directas a una organización para que haga un proyecto, por ejemplo, para que organice el orgullo, para que haga una campaña de sensibilización, para que monte, por ejemplo, el observatorio, y después... Cada año el ayuntamiento tiene una cosa que se llama la intervención general del ayuntamiento, que se pone a mirar los papeles, que comprueba, es decir, que claro que existe un control. Aquí la cuestión no es el control, porque subvenciones nominativas sigue habiendo en el ayuntamiento. Aquí la cuestión es el sesgo ideológico profundamente sectario del gobierno. Es más, es que entre las entidades LGTB resulta que ha habido algunas entidades LGTB que siguen teniendo una nominativa. Ah, sí, es verdad. Pero es muy curioso porque resulta que, por ejemplo, le han dado una nominativa a una entidad que le dio un premio a Ignacio Aguado y otro a Begoña Villacís. Y otro a Carlos Izquierdo en la legislatura pasada. Y otro a Carlos Izquierdo, que fue consejero del Partido Popular. Que me lo dijo a mí. Entonces, me dijo, el premio más orgulloso que estoy es este. Digo, madre mía. Resulta que esa entidad sí que tiene una subvención nominativa y resulta que el resto tienen que ir a concurrencia competitiva. Pues hombre, un poco sospechoso es. Como por cierto también es sospechoso saber si no ha habido un poco de represalia por quizás lo que ocurrió con el Orgullo y Ciudadanos hace 2 años, porque bueno, 1 año y medio, porque el último Orgullo no pudo haber porque estuvo la pandemia y se tuvo que cancelar, pero el año anterior, o sea, el año anterior fue
el pollo este que hubo con Ciudadanos, de que Sí. fue Inés Arrimadas ahí y como no habían firmado el manifiesto de la manifestación, se les dijo que no podían llevar carroza y se lió pardísima. Y ya entonces hubo muchas llamadas de gente de Ciudadanos amenazando con que, ojito, que como estaban ellos en el gobierno, Que la cosa iba a se cambiar. iban a enterar de lo que es bueno. Y ahora pues estamos viendo a qué se referían. Al final están cumpliendo las amenazas. Eso y la moneda de cambio con los Claro, presupuestos con Vox. es que la cuestión de Vox es fundamental. Yo me siento siempre como pesada repitiéndolo, ¿no? Pero es que nadie da su apoyo gratis. Menos a unos señores que quieren eliminar un número de derechos muy asentados en España, en Madrid, desde hace mucho tiempo. Sí. No es gratis. El año pasado, pues, por ejemplo, esas subvenciones se mantuvieron, pero desaparecieron muchísimas subvenciones de los distintos barrios de Madrid, de asociaciones que trabajaban, por ejemplo, contra la violencia machista, ¿no? La Asociación de Mujeres de Opañel, Carabanchel, tenía una subvención para hacer un proyecto de acompañamiento a mujeres vulnerables que habían sufrido agresiones o casos de maltrato, que tenían una situación, familias monomarentales, en fin, personas, digamos, las personas para las que todas las instituciones tendrían que tener como el objetivo prioritario, ¿no? Lo número uno de la lista era esa gente. Bueno, pues esa ayuda desapareció. Y ese proyecto que hace un año en Opañel se dedicaba a acompañar a esas mujeres, a las mismas mujeres cuando tienen un problema, pues no sé yo dónde irán. Ya. Probablemente se quedarán solas en su casa con su problema. Es Y tremendo. eso es una responsabilidad de un gobierno que gobierna con los votos de la extrema derecha y que todo lo que ponga LGTBI, feminismo, mujer, género, pues simplemente, inmigración por supuesto, pues simplemente pero es que sectarismo y no. Es que eso se lo advertimos antes de que ocurriera este pacto, se lo advertimos todo el rato a Ciudadanos y a todo el mundo en general. Al final, cuando alguien es llave de gobierno o es llave de presupuestos, no es que te chantajee, es que tiene la legitimidad, le estás dando la legitimidad para que te diga cuál va a ser el rumbo de tus políticas, porque efectivamente nadie da sus votos gratis, Claro. das los votos de acuerdo con si se cumplen o si Para las cosas que influir hace el gobierno políticamente. se influye de una forma legítima, Claro. aunque sea de una gente con la que no tenemos absolutamente Lo que nada que hacen ver es y normal, que es un es- desastre para la yo democracia. yo te hago alcalde, te Claro. hago alcalde a cambio de influir en la medida de mis posibilidades en las Claro, políticas que eso tú como es. alcalde vas a hacer, porque es que se olvida, es que sin esos 3 votos de Vox, Almeida no sería hoy el alcalde de Madrid. Totalmente. Que no ganó, no solo no ganó las elecciones, es que perdió 200.000 votos en comparación con la anterior, ¿no? Y bueno, pues están ahí a cambio de unos votos que se van cobrando, Totalmente. cada año y no con buenos resultados. Se presentará Ya Hazte Oír a concurso. Bueno, Bueno, pues Hazte Oír, vamos, que tenía hasta utilidad pública en su momento. Sí, me acuerdo. Estaba calificado como entidad con utilidad pública. me acuerdo, Bueno, en me fin. acuerdo. Me Una acuerdo barbaridad. de su horroroso autobús. El autobús transfobo aquel que pasaba Sí, por sí, los sí, colegios. sí, una pasada. Ay, perdón. Bueno, Estaba aquí hay viendo a ver qué nos bastantes, habían dejado por ahí. hay bastantes críticas a Ciudadanos que vamos a no reproducir en directo. Aunque podéis os leerlas. leemos, podéis Sí, leerlas, sí. pero nosotros no podemos reproducirlas. ¿Qué más? Nosotros aún así, ya te digo, que no vamos a parar de decirle a Ciudadanos que si quisieran, habría una posibilidad de acabar con el fanatismo del gobierno de Ayuso, con el control de la extrema derecha, porque al final yo como que me niego a perder como la capacidad de indignación y me niego como a perder la capacidad de emplazar Sí. a alguien que sabes que va a seguir errando, Sí, pero pero que podría, Total. pero al que tienes que seguir intentando invitar a date cuenta de hasta qué punto estás traicionando lo que dices ser, porque no sé, yo creo que Ciudadanos pues tiene este perfil de partido liberal europeo y no sé qué, pero tú dices, es que los liberales, los que se consideran liberales en Europa, no pactan con la extrema derecha. De Es que ninguna Angela manera. Merkel no pacta con la extrema derecha. Es que Macron no pacta con la extrema derecha. Y tendremos todas las diferencias en términos económicos. Yo creo que las políticas que hacen son políticas neoliberales que perjudican a la gente trabajadora, que acaban con los derechos sociales. Hay muchísimas cosas con las que evidentemente no Sí, nada. nos va a unir a ellos.
Pero, joder, si por lo menos tuviéramos una derecha en España que tuviera claro que con la extrema derecha no se puede llegar a acuerdos porque es un peligro para la democracia, pues por lo menos tendríamos algo ganado, ¿no? O sea, como país creo que sería bueno para las instituciones de este país y lamentablemente no estamos ni de cerca en esas circunstancias. No, aquí es que además ni seres... Es verdad que cuando lo pienso me sorprende, ¿no? Como que ni hubo duda. O sea, cuando llegó la extrema derecha a las instituciones, que os acordáis fue después de las elecciones andaluzas, es que no, quiero decir, que no había duda de lo que iba a hacer el PP y lo que iba a hacer Ciudadanos, y tampoco la hubo en Madrid, que en Madrid intentamos, nosotros nos propusimos, propusimos un gobierno en el que no estuviéramos nosotros como Más Madrid, que lo llevaron Ciudadanos y el PSOE, que había ganado las elecciones en la comunidad. En fin, cualquier opción que dejara fuera la extrema derecha. Y ellos tenían tan claro que iban a gobernar con la extrema derecha que, no sé, duró 2 días la propuesta de negociación, ¿no? O sea, fueron directos. Y eso es una anomalía en Europa. Eso no pasa en el resto de Europa. O sea, no, los partidos y lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a eso. O sea, porque al final, si no... O sea, yo creo que al final hay mucha gente que vota bien intencionadamente a una fuerza que dice que va a regenerar la política, que va a hacer un montón de cosas buenas y que es súper moderada y que después se encuentra con lo que está pasando. Entonces, creo que hay que seguir insistiendo en que las posibilidades... Evidentemente a nosotros nos gustaría hacer un gobierno idealmente en el que estuviera Ciudadanos, pues evidentemente no. Nosotros tenemos otro tipo de política de pactos, tenemos otra gente con la que podríamos hacer acuerdos de una forma muchísimo más cómoda y mucho más acorde. Pero cuando tú ya tienes unos números, que son los que son, la cuestión es cuál es el mal menor. En política te tienes que preguntar no cuál sería el escenario que te gustaría que hubiera idealmente, sino de entre los escenarios posibles hacia cuál empujas, ¿no? Total. Ciudadanos va a desaparecer. Ciudadanos es un tema que efectivamente nos gusta a todos, nos interesa a todos. Bueno, es fascinante. Bueno, también es fascinante porque yo creo que en un momento dado... bueno, esto también lo hemos hablado tú y yo hace ya tiempo, hace años. Era una bueno, es que nos que conocemos desde hace bastante ya. Sí. Tenemos una larga trayectoria. Nos conocemos a lo mejor desde hace 10, no pues, más. Por lo menos. Más, desde que estábamos en la carrera de los tres. O sea, yo tenía 19 años cuando se montó Juventud Sin Futuro y yo tenía 21, y cuando empezó todo lo del 15M y todo eso, o sea que llevamos ya una temporadita haciendo cosas juntas, así asambleas, o sea, tenemos una larga trayectoria de asambleas. O sea, por eso me hace tanta ilusión que este primer tweet sea con Rita, o sea, eso es una maravilla, vamos. Nos queremos, como es veis. un remember es un remember de muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, hemos tenido muchas primeras veces, Rita. Ay, qué bonito eso. Muy bonito. Qué bonito pues eso. no, antes de irnos, yo quería... porque es que a ver si lo encuentro. Hay un... Se va... Sí, bueno, tú ¿Sabes qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Que podríamos presentar las campanadas de Más Madrid. ¡Oh! Bueno, eso hay que hacerlo. Me parece una idea fantástico. Maravillosa. Martín, gracias. Presentadores de las campanadas Más Madrid. Oye, pues, el libro pues nada, ya solo queda avisar a nuestras familias de que vamos a darles la turra también el día de Nochevieja y que presentamos estas campanadas. La capa me la pido yo. Yo el vestido de Pedroche. Vale, tú el vestido de Pedroche y yo la capa. Me parece que sería Si encuentro, que es que una Navidad especial. ¿Qué estás haciendo? Es que bueno, me ha dejado sigue aquí. ahí, Está por ahí... Yo estoy buscando un libro que quería recomendar antes de irnos, porque es que... como está en su casa, pues él puede recomendar libros. Yo recomiendo, pero de viva voz. Espero no confundirme en los títulos. Voy a enseñarlo. Bueno, ¿hay apoyo a la idea de las campanadas, Edu? Sí, totalmente, vamos. No tú. No, digo la gente. ¿Que hay apoyo o no hay apoyo? Que sí, que hay mucha gente diciendo que les parece una gran mira, idea. aquí lo tengo. Es que no voy a decir que lo estaba utilizando como alfombrilla para el ratón, pero... ¿Pero era cierto? Pero era cierto, sí. A ver, yo quería recomendar este libro de Ramón Martínez. Ramón Martínez es un experto en historia del movimiento LGTBI en España. Ha escrito un libro como Lo Nuestro es Mundial, que es un libro que cuenta todo lo que fue la historia de los colectivos LGTBI en España y cómo consiguieron abrirse paso con muchas dificultades al principio, desde antes incluso del franquismo, antes de la dictadura, durante, después y ya en la democracia. Y es un libro que es muy básico para aprender cuál es nuestra historia. Al final, la historia de cómo hemos hecho posible que en España haya determinadas libertades. Y ahora acaba de sacar este libro que se llama Maricones de Antaño
y que, bueno, él empezó... Guay. Sí, a ver, es un libro que hay que contar dos cosas. Uno, no sé si conocéis un libro que se llama Mujeres que se empotraron hace mucho. Lo he escuchado, pero no lo he leído, sí. Es un libro de... Ay, sí, está por aquí porque le hace Sí. el prólogo. Cristina Domènech. Es un nombre maravilloso. Cristina Domènech. Sí. Bueno, pues Mujeres que se empotraron hace mucho es un libro que cuenta, que trae historias de relaciones entre mujeres que han sido invisibilizadas en la historia, como clásicamente ha sido invisibilizado todas las historias de mujeres, de lesbianas, y de mujeres bisexuales. A lo largo de la historia siempre se han ocultado y se ha querido hacer como que eso no existía. Entonces ella hace un libro en el que de repente saca un montón de historias insignes, historias interesantes, y las cuenta de una forma muy amena. Y Ramón Martínez empezó a hacer unos hilos de Twitter que se llamaban Maricones de Antaño, que intentaba rescatar todas esas historias de no solamente de hombres, sino en general de personas LGTBI. Él es historiador y sabe muchísimo. Y de los hilos de Twitter tuvieron tanto éxito porque eran divertidísimos, o sea, te reías muchísimo, los podéis buscar en Twitter con el hashtag Maricones de Antaño. Y ahora ha sacado un libro que es un libro mucho más completo, como bastante fundamentado, pero que sigue siendo una delicia leerlo. Yo, vamos, llevo 60 páginas, pero me está entusiasmando y creo que merece mucho la pena. Y empieza en la antigüedad, pero va avanzando, así que nada, simplemente quería recomendároslo porque estuve el otro día en la presentación y me gustó muchísimo, y además es que admiro muchísimo a Ramón Martínez y quería hacerle un poco también de promo. Y que cuantos más leáis este libro mejor porque de verdad es una maravilla. Y no sé si tú querías... No, pues ahora como lo has presentado tú, con libro en la pantalla y tal, pues yo Bueno, pues quedo, enseña el móvil. Pues no, pues quedo mal. no Pues en salga la ahí. próxima os recomiendo yo algo porque este señor me ha dejado mal. Y aún así, Bueno, decir a ver, que, o sea, que Rita la es una- recomendación me ha llegado y que yo también A lo ver, leeré. Entonces, Rita en la es una próxima yo lectora- comento el libro y además Vale. recomiendo otro. A ver, Rita es una lectora voraz, o sea que te hiciste un directo en Instagram que lo vi y que me anoté como 12 libros o 14 libros porque, vamos, o sea, además como que lees muchísima novela. Sí, soy una lectora de novelas, la verdad es que leo mucho. Vamos, lo que puedo. Antes leía mucho por las noches y ahora ya la verdad es que no. Pero los fines de semana, pues nos están poniendo un cartel que dice que terminemos. Así que me voy a callar ya. Iba a contaros mis experiencias como Hombre, lectora, cuéntalo. pero doy un pasito atrás para que no. podáis cenar, para que podáis terminar de hacer la cena y cenar, y nosotros también. Vale, pues muy bien. Pues yo qué sé, pues si Rita no quiere contaros las experiencias, pues tendrá que ser en Mira, otro por ahí directo. proponen un club de lectura y eso me gusta mucho. Sí. Eso me lo llevo El club de también. Las lectura de Más campanadas y Madrid. club de lectura Eso hay de que Más Madrid. montarlo. Oye, mira. Sí, y además hacerlo por Twitch. Venga, vale. Y nos vamos turnando en plan... Pero sí, ¡Hala! sí, sería muy potente. O sea, estas ideas nos las vamos a anotar todas. Me gusta, vale, eso me lo he apuntado, Mar. Muy bien. Pues nada, pues ha sido un auténtico placer, una experiencia compartir este rato con vosotros y sobre todo un estreno de este canal de Más Madrid, que seguro que por el que va a pasar seguro que mucha gente, todas las caras Nosotros bastante, de Más pero además Madrid, más gente. y así que nada, esperemos que podamos seguir viéndonos mucho y a partir de ahora sea un sitio de contacto directo para toda la organización y para toda la gente en general que esté interesada en hacer de Madrid un lugar pues mejor que el que tenemos, como podía haber sido si no hubieran entrado estos señores que ahora están intentando dar pasos marcha atrás con todas las cosas que se consiguieron cuando estuvo gobernando Manuela Carmena. Frente a los tristes señores, sigamos defendiendo la alegría. Nos Pues vemos nada, oye, pronto. Cuidaos hasta mucho. luego. Un placer.